Buenos días. ¿Qué tal? Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Voy a bajarlo un poquito. Nervioso. ¿Por qué nervioso? Ah, sí, F por Alina siempre. Robustísimo. F por Alina. Uf, con calor, siempre con calor. Igual que siempre F por Alina, siempre F por mí por el calor que hace en verano. Por nosotros, tíos. Voy a poner el ventilador. Antes de morirme de... Y de nuevo se me ha olvidado el agua. No me podré hidratar. Es que siempre igual, debe ser siempre igual. Hola, puntitos. ¿Qué tal estás? No se me actualizan nunca los espectadores en YouTube FC. Solo hay dos. ¿Por qué solo hay dos? ¿Qué es esto? Creo que se me ha bugueado lo de los espectadores. F en el chat. F en el chat. Siempre F en el chat. Nunca hay F en el chat. ¿Se escucha bien el micrófono y todo? Bueno, pues continuamos con nuestra vida. ¿Qué se le va a poder hacer? Nada, ¿verdad? Pues, voy a poner chiquito en YouTube. Chiquito. Pues no lo sé, porque yo le he hablado por WhatsApp, pero no me ha respondido. Así que no sé. No sé si vendrá o no va a venir. Vamos a dar hasta -20 para que venga quien quiera venir y luego le damos con la lectura. A ver qué hará hoy nuestro ladrón favorito. Se tendrá que haber subido. Técnicamente, creo que se subía hoy. Voy a mirarlo. No, gracias. Vale, vea por algo de comer. No. Por aquí, efectivamente, se sube mañana a las 10. Mañana a las 10, subido en primer capítulo de Arsène Lupin en YouTube, en la cuenta de YouTube del canal. Gracias, puntitos. Ya sé que quieres un hijo mío, pero no funciona. Y en 5 minutitos empezamos. Bueno, puntitos, ¿qué tal? Que no me has respondido. Los puntitos nunca me responden, no me quieren. Quiero un hijo mío, pero a mí no me quiere. Todo mal, todo mal. Me perturba porque no sé si es porque no carga los mensajes del chat o es que no estáis hablando en el chat. No estoy seguro de ello. No, es porque no estáis hablando en el chat. Ah, tirando. No.
¿No eres tú? ¿Seguro que no eres tú? Ahí me faltaba una coma. Qué bonita es la edición del libro, de verdad. Ah, perfecto. Estás jugando, te estás tocando las unidades. Perfecto. Eso sí, la música que toca hoy parece ser una llena de energía. A ver si Elías vuelve de su infiltración en la cocina. Y vemos qué tal. 3 minutitos para empezar a leer. Y dime, puntitos, ¿qué está jugando? Hola, Elías. Bienvenido de regreso. Venga. 2 minutitos y le damos. Al Overwatch, ¿cómo no? Has viciado, qué viciado que estás al Overwatch. ¿Ya te has terminado el Zelda? Ya te has terminado la viciada del Zelda y ahora vas otra vez con el Overwatch. Perfecto. Perfectísimo. Yo no, a mí es que el Overwatch no me llama, la verdad. Lo probé hace un tiempo, pero sin más. Número de pago. Pero es normal, ¿sabes? Tú siempre tienes no sé cuántos puntos. No sé cómo ganas tanto. No sé cómo ganas tanto. Ay, estoy viendo el vídeo de la música y hay perritos. Perritos. Hay que jugar contigo al Overwatch. A ver, puedo jugar algún día, ¿no? Overwatch contigo, no tengo ningún problema. Por probar. Pero vamos, no es que sea un juego que se me vaya a dar excesivamente bien. Madre mía. 12 puntitos cada minuto, cada X minutos. Bueno, es bastante. Ah, no, espera, no voy a jugar contigo porque tienes que utilizar tus puntos para... ¿Cómo se dice? Recomendar un videojuego. Utiliza 500 de tus puntos y a lo mejor me pienso jugar contigo Overwatch. Para recomendar un juego. Esto será... Perfecto. Ay.
poner una casilla para eso. ¿Cómo que poner una casilla para eso? Juega conmigo. Sí, está eso, desde el principio está, Me parece muy feo que no lo hayáis visto. Bueno, pues nada. Vamos a empezar con el primer capítulo, así que vamos a parar la música. Vamos a centrarnos en lo que viene ahora. Y vamos con la fuga de Arsène Lupin. Se abrió la puerta de la celda justo cuando, determinada la comida, Arsène Lupin admiraba con complacencia el magnífico cigarro con una banda dorada que se había sacado del bolsillo. Al entrar el guardia, apenas le dio tiempo a tirar el puro en el cajón y alejarse de la mesa. Era la hora del ejercicio. Te estaba esperando, mi querido amigo, exclamó Lupin con el buen humor que acostumbraba. Salieron, apenas doblaron la esquina del pasillo. Dos hombres entraron en la celda y la examinaron de manera minuciosa. Uno era el inspector Lieuzi y el otro el inspector Fonenfant. Buscaban acabar con el asunto. No cabía lugar a dudas. Arsène Lupin seguía manteniendo la comunicación con sus cómplices en el exterior. La noche anterior, el Grand Journal había publicado estas líneas dirigidas a su redactor de temas legales. Monsieur, en un artículo reciente, usted se refirió a mi persona en términos injustificables. Unos días antes del inicio de mi juicio, lo visitaré para rendir cuentas. Saludos cordiales, Arsène Lupin. Era indudablemente la caligrafía de Arsène Lupin, así que estaba claro que enviaba cartas. Y si las enviaba, también las recibía. Por lo tanto, era evidente que preparaba la escapada que había anunciado con tanta arrogancia. La situación se había vuelto intolerable. En colaboración con el juez de instrucción, el jefe de la Sûreté, Dudois acudió en persona a la prisión de la Santé y explicó al director las medidas que convenía adoptar. Al mismo tiempo, envió a dos hombres a examinar la celda del prisionero. Levantaron cada objeto, hicieron la cama y siguieron los pasos habituales en tales casos, pero no descubrieron nada. Estaban a punto de abandonar el registro cuando el guardia entró apresuradamente y dijo: «El cajón. Hay que buscar en el cajón de la mesa». Cuando entré en la celda, me dio la impresión de que lo cerraba. Miraron donde señalaba el funcionario, y Jesse exclamó: «¡Cielos! Esta vez lo tenemos». Folenfant lo detuvo. «Espera un momento. El jefe querrá hacer un inventario». «Pero esto puro de lujo...» «Deja el habano y avisa al jefe». 2 minutos más tarde, Dudois rebuscaba en el contenido del cajón. Primero descubrió un paquete de recortes de periódicos relacionados con Arsène Lupin compilados por Argus de la Presse. A continuación, una petaca con tabaco, una pipa, papel cebolla y, por último, 2 libros. Leyó los títulos de los libros. Uno de ellos era la edición inglesa del El culto al héroe, de Thomas Carlyle. El otro, un magnífico Elsevier con encuadernación de la época titulado Manual de Epicteto, cuya traducción alemana había sido publicada por Leyde en 1634. Al examinar los libros, descubrió que todas las páginas estaban subrayadas y anotadas. ¿Se trataba de marcas específicas o era simplemente reflejo de su pasión por la lectura? Tendremos que estudiarlas detalladamente, sugirió Dudois. Luego examinó la petaca y la pipa. Finalmente, cogió el famoso puro con la banda dorada. Pardieu, nuestro amigo sabe cuidarse. Es un Henry Clay. Con la acción mecánica de un fumador habitual, se colocó el puro cerca del oído y lo apretó, haciéndolo crujir. Y al instante dejó una exclamación de sorpresa. El puro había cedido bajo la presión de sus dedos. Lo examinó con mayor atención y enseguida descubrió algo blando entre las hojas del tabaco. Con delicadeza y la ayuda de un alfiler, sacó un rollo de papel muy delgado, apenas más grueso que un palillo de dientes. Era una nota. La desenrolló y leyó estas palabras, escritas con una letra femenina. La cesta ha tomado el lugar de la otra. 8 de 10 están preparadas. Al presionar con el pie exterior, la placa se levanta de arriba abajo, de las 12 a las 16, todos los días. HP esperará. ¿Pero dónde? Respuesta inmediata. No se preocupe, su amiga vela por usted. Dudois reflexionó un momento y luego dijo: «Está bastante claro. La cesta, las 8 casillas. De 12 a 16 significa de 12 a 4 en punto. Pero, ¿y el tal HP qué esperará?» HP debe significar automóvil. HP son las iniciales de horsepower, caballos de potencia. ¿No se habla así de la potencia de un motor en lenguaje deportivo? Un 24 HP es un automóvil de 24 caballos. A continuación se levantó y preguntó: ¿El detenido acaba de comer? Sí. Y ya que no ha leído el mensaje tal como demuestra el estado del puro, es probable que acabara de recibirlo. ¿Cómo?
En la comida, en el pan o en una patata. ¿Qué sé yo? Imposible. Solo accedimos a que le trajera la comida para atraparlo con las manos en la masa, pero nunca hemos encontrado nada. Esta noche interrogaremos a Lupin. Por ahora, alejando de su celda. Llevaré esto al juez de instrucción. Si comparte mi opinión, fotografiaremos la carta de inmediato y dentro de una hora podrá meter en el cajón, entre el resto de objetos, un cigarro similar a este con el mensaje original. El prisionero no debe sospechar nada. No sin cierta curiosidad, aquella noche Dudois regresó a la prisión de la Santé acompañado por el inspector Jesse. En un rincón, sobre la estufa, había 3 platos apilados. ¿Ha comido? Sí, responde el director. Jesse, por favor, corta estos macarrones en pedazos muy pequeños. Lleva ese trozo de pan. ¿Nada? No, jefe. Dudois examinó los platos, el tenedor, la cuchara y finalmente el cuchillo. Un cuchillo reglamentario con la hoja de punta redonda. Giró el mango a la izquierda y después a la derecha. En ese momento, el mango cedió y se desprendió de la hoja. El cuchillo era hueco y escondía una nota de papel. Vaya, comentó. No es un truco muy inteligente para un hombre, como Arsène. Pero no perdamos más tiempo. Josie, investigad en el restaurante. A continuación, leyó la nota. Confía en ti. HP seguirá de lejos. Todos los días. Yo iré delante. Hasta pronto, querida y admirable amiga. Por fin, dijo Dubois, frotándose las manos. Creo que vamos por buen camino. Con un empujoncito por nuestra parte, la fuga será todo un éxito. Al menos lo suficiente para que podamos atrapar a los cómplices. ¿Y si ese Lupin se escapa? Objetó el director. Emplearemos a los hombres necesarios para evitarlo. Pero si se muestra más listo de la cuenta, peor para él. En cuanto a su banda, si el jefe se niega a hablar, lo harán los demás. Y de hecho, Arsène Lupin no hablaba mucho. Desde hacía meses, el juez de instrucción, Jules Bouvier, se esforzaba en vano. Los interrogatorios se habían reducido a charlas carentes de interés entre el juez y el abogado Gamba, uno de los más destacados del colegio, que sabía lo mismo del acusado que cualquiera que pasara por allí. De vez en cuando, por educación, Arsène Lupin dejaba caer alguna cosa como: pues claro, señor juez, estamos de acuerdo. El robo al Banco Credit Lyonnais, el robo de Rue Pavillon, la emisión de billetes falsos, el caso de las pócimas de seguros, los robos de los castillos de Aranesi, Gaudet, Montauban, Rosier, Marquis. Todo ha sido obra de un servidor. Entonces podría explicarme. Es inútil, lo confieso todo. Todo y hasta 10 veces más, cosas de las que no saben nada. Agotado por la infructuosa tarea, el juez había suspendido los molestos interrogatorios. Sin embargo, tras conocer la existencia de las notas interceptadas, los retomó. Así que de manera regular, a mediodía, Arsène Lupin era trasladado desde la Santé al centro de detención en el coche de la penitenciaría, junto con un grupo de detenidos. Regresaban hacia las 3 o las 4 de la tarde. Pero una tarde, dicho viaje de vuelta se llevó a cabo en condiciones inusuales. No habían interrogado todavía a los otros detenidos del Santé, así que decidieron llevar primero de regreso a Arsène Lupin. Viajaba solo en el vehículo. Estas furgonetas penitenciarias, vulgarmente conocidas como cestas de ensalada, se dividen longitudinalmente por un pasillo central en el que se abren 10 compartimentos, 5 a cada lado. Cada compartimento está dispuesto de tal forma que solo se puede ir sentado y, por consiguiente, los 5 prisioneros, además de viajar bastante estrechos, lo hacen separados por unos de los otros por particiones paralelas. Un guardia municipal, de pie en un extremo, vigila el pasillo. Lo colocaron en la tercera celda de la derecha y el pesado vehículo se puso en marcha. Arsène calculó cuidadosamente cuándo salían del Quai de l'Ogre y cuando pasaban ante el Palacio de Justicia. Entonces, al llegar más o menos al centro del puente de Saint-Michel, presionó con el pie derecho la placa metálica que cerraba su celda, como siempre hacía. De inmediato, algo se activó y la placa de metal se movió de manera imperceptible. Pudo comprobar que iba sentado entre las dos ruedas. Esperó, siempre alerta. La furgoneta subió lentamente por el Boulevard Saint-Michel. En la esquina de Saint-Germain se detuvo. Un caballo que tiraba de un carro se había desplomado. Con el tráfico interrumpido, enseguida se acumularon numerosos coches y varios ómnibus. Arsène Lupin echó un vistazo. La furgoneta carcelaria se había detenido junto a la que él ocupaba. Levantó la cabeza un poco más, puso un pie en uno de los radios de la rueda y saltó al suelo. Un cochero lo vio, se echó a reír y luego intentó llamar la atención. Sin embargo, su voz se perdió en el ruido del tráfico que había comenzado a moverse de nuevo.
Además, Arsène Lupin ya estaba lejos. Se había alejado varios metros a la carrera, pero al llegar a la acera de la izquierda se volvió. Miró a su alrededor y tomó aire, como si no supiera todavía qué dirección seguir. Después, decidido, se metió las manos en los bolsillos y, con el aire despreocupado de quien pasea, subió por el boulevard. Era un día cálido y brillante de otoño, y los cafés estaban llenos. Se sentó en una terraza. Pidió una jarra de cerveza y un paquete de cigarrillos. Vació el vaso con pequeños sorbos, se fumó un cigarrillo tranquilamente y se encendió un segundo. Finalmente, se levantó y pidió al camarero que llamara al propietario. Cuando llegó, Arsène le habló en voz alta para que lo escuchara todo el mundo. Lo lamento mucho, señor. He olvidado la cartera. Tal vez mi nombre sea lo suficientemente conocido como para que me fíe durante unos días. Arsène Lupin. El propietario lo miró creyendo que se trataba de una broma, pero Arsène repitió. Lupin, prisionero de la Santé, ahora fugitivo. Me atrevo a asumir que el nombre os inspirará una total confianza. Y se alejó, entre risas, sin que el propietario le reclamara el dinero. Cruzó la Rue Soufflot y tomó la Rue Saint-Jacques. Siguió su camino con calma, fumando sus cigarrillos y mirando los escaparates de las tiendas. En el boulevard Port Royal se orientó, preguntó y se dirigió a la Rue de la Santé. Los altos muros prohibidos de la prisión se elevaban ahora frente a él. Los rodeó, se acercó al guardia que estaba de centinela y se quitó el sombrero. ¿Es la prisión de la Santé, verdad? Preguntó. Sí. Me gustaría regresar a mi celda. La furgoneta me ha dejado en el camino y no os mi deseo usar. Venga, hombre, vete por donde has venido y que sea rápido, señor guardia. Discúlpeme, pero es que he venido justamente de dentro de esa puerta. Y si no me permite que Arsène Lupin entre en la prisión, lo pagará caro, amigo mío. Ja, Arsène Lupin, pero ¿de qué estás hablando? Lamento no llevar mi carnet, respondió Arsène, fingiendo hurgarse en los bolsillos. El guardia lo miró de arriba abajo, asombrado. Entonces, sin decir una palabra, como si no quisiera hacerlo, llamó. La puerta de hierro se abrió parcialmente. Unos minutos después, el director de la prisión apareció corriendo, gesticulando y fingiendo sentir una ira violenta. Arsène sonrió. Señor director, ¿es necesario jugar a este juego conmigo? Se toma las molestias de llevarme solo en la furgoneta, preparan un atasco de lo más oportuno y esperan que corra a reunirme con mis amigos. ¡Ja! ¿Y los 20 agentes de la Sûreté que nos escoltaron a pie, en coche y en bicicleta? Habrían dejado bueno. No habría salido vivo. O quizá el señor director contaba con eso. Se encogió de hombros y añadió, por favor, les pido que no se preocupen por mí. Cuando quiera escapar no necesitaré ayuda. 2 días después, el periódico Echo de France, que al parecer se había convertido en el reportero oficial de las hazañas de Arsène Lupin, se decía que era uno de sus principales patrocinadores, publicó una versión con todo lujo de detalles del intento de fuga. Lo publicaron todo, incluso el texto de los mensajes intercambiados entre el prisionero y su misteriosa amiga. Cómo se llevó a cabo dicha correspondencia, la complicidad de la policía, el paseo por el Boulevard Saint-Michel y el incidente del café de la Rue Soufflot. Sabían que los interrogatorios del inspector Jesse a los camareros del café no habían tenido resultado alguno, y además desvelaron algo extraordinario. Algo que demostró la infinita variedad de recursos de Lupin. La furgoneta penitenciaria en la que lo habían transportado estaba completamente trucada, y sus cómplices la habían sustituido por una de las 6 furgonetas habituales que prestaban el servicio. Que nadie ponía en duda la futura fuga de Arsène Lupin. De hecho, él mismo la anunció en términos categóricos, como demostraba su respuesta al señor Bouvier un día después del incidente, cuando el juez se burló de su fracaso. Lupin lo miró con frialdad y le dijo: Señor, escúcheme bien, y créame cuando le digo que este intento de fuga formaba parte de mi plan final. No lo entiendo, se burló el juez. No es necesario que lo entienda. El interrogatorio ocupó las páginas del Echo de France. Y cuando el juez reanudó su investigación, Arsène Lupin exclamó con cierto hastío: Dios mío, ¿de qué sirve todo esto? Todas estas preguntas no tienen ninguna importancia. Claro que no, porque no estaré presente en mi... ¿Cómo que no tiene importancia? Claro que no, porque no estaré presente en mi juicio. Que no estará... No, ya lo he dicho, ya lo he decidido. El irrevocable es irrevocable y nada me hará cambiar de opinión. La seguridad, combinada con las indiscreciones inexplicables que Arsène cometía cada día, irritaban y desconcertaban a la justicia. Había secretos que solamente conocía Arsène Lupin, y que, en consecuencia, solo él podía revelar.
Pero ¿con qué propósito los iba a revelar? ¿Y cómo? Trasladaron a Arsène Lupin a otro celda. Una noche lo bajaron a la planta inferior. Por su parte, el juez cerró la instrucción y devolvió el caso a la acusación. El silencio judicial duró 2 meses. Arsène los pasó tumbados sobre su lecho, con el rostro casi siempre bajo hacia la pared. El cambio de celda parecía haberlo desanimado, incluso se negó a recibir las visitas de su abogado. Apenas intercambió unas cuantas palabras necesarias con los guardias. Durante los 15 días anteriores a su juicio, pareció animarse. Se quejó de falta de aire, así que cada mañana temprano se le permitía salir al patio, flanqueado por dos hombres. Mientras tanto, la curiosidad pública no había disminuido. Todos los días se esperaba leer la noticia de su fuga. Casi se deseaba. Tal era la simpatía pública que se había ganado con su palabra, su alegría, su diversidad, su genialidad inventiva y el misterio de su vida. Arsène Lupin debía fugarse. Era su destino inevitable. Incluso sorprendía que estuviera tardando tanto. Todas las mañanas, el comisario de policía preguntaba a su secretario: ¿Ya? ¿Todavía no se ha fugado? No, señor comisario. Mañana, entonces. El día antes del juicio, un caballero se presentó en las oficinas de un importante periódico. Pidió ver al reportero judicial. Le lanzó una tarjeta a la cara y se marchó a toda velocidad. En la tarjeta iban escritas las siguientes palabras: Arsène Lupin siempre cumple sus palabras, sus promesas. En aquellas condiciones comenzó el juicio. La afluencia de público fue enorme. Todo el mundo quería ver al famoso Arsène Lupin, saber antes que nadie cómo se mofaría de la justicia. Abogados, magistrados, periodistas y gente de a pie, artistas y mujeres elegantes, toda la sociedad parisina se apretujaba en los bancos de la vista. Llovía. Fuera hacía un día oscuro, sombrío. No pudieron ver bien a Arsène Lupin cuando los guardias lo llevaron a la sala. Sin embargo, su actitud grave, la manera en que se desplomó sobre el asiento, su inmovilidad indiferente y pasiva, no obraban demasiado a su favor. Su abogado, uno de los asistentes de Danville que consideraba indígena el papel que le habían otorgado, le dirigió varias veces la palabra. Lupin simplemente movía la cabeza sin decir nada. El secretario del tribunal leyó el acta de acusación y luego habló al juez. Acusado, póngase de pie. Díganos su nombre, apellidos y edad y profesión. Al no recibir respuesta, el juez repitió: su nombre. Le he preguntado su nombre. Una voz pastosa y cansada articuló: Baudru, Desiré. Un murmullo de sorpresa invadió el tribunal, pero el juez continuó: Baudru, Desiré. Ah, un nuevo alias. Bien, bien. Dado que es uno más de los muchos nombres que ha usado, y que sin duda es tan imaginario como los demás, nos quedaremos con el nombre de Arsène Lupin, bajo el que es usted más conocido. El juez consultó sus notas y continuó: porque, a pesar de todas las investigaciones llevadas a cabo, nos ha resultado imposible el construir su identidad. Presenta usted un caso único en nuestra sociedad moderna. El de no tener pasado. No sabemos quién es, de dónde viene, dónde nació ni dónde se crió. En suma, un misterio. Aparece cada 3 años de la nada, procedente de no se sabe de dónde, y se presenta como Arsène Lupin, es decir, una extraña combinación de inteligencia y perversión, de inmoralidad y generosidad. La información que poseemos sobre usted previa a dicha fecha no son más que suposiciones. Es probable que el llamado Rostat, que trabajó hace 8 años con Dixon, el prestidigitador, no fuera otro que Arsène Lupin. También es probable que el estudiante ruso que frecuentaba hace 6 años el laboratorio del Dr. Altier en el Hospital Saint-Louis, y que a menudo asombraba al médico con sus ingeniosas hipótesis sobre materia bacteriológica y con sus audaces experimentos en enfermedades de la piel, no fuera otro que Arsène Lupin. También es probable que Arsène Lupin fuera el maestro de lucha japonés que se estableció en París mucho antes de que aquí conociésemos el jiu-jitsu. Tenemos motivos para creer que Arsène Lupin fue el ciclista que ganó el gran premio de la exposición, cobró los 10.000 francos y desapareció para siempre. Arsène Lupin puede haber sido también la persona que salvó tantas vidas en el bazar de la caridad, sacándolas a través del pequeño tragaluz, y que luego las desvalijó. El juez se detuvo un momento y continuó: esta época parece haber sido una especie de preparación completa para la batalla que ha estado librando desde entonces contra la sociedad. Un aprendizaje metódico en el que desarrolló su fuerza, energía y habilidad hasta los niveles más altos. ¿Reconoce usted la exactitud de estos hechos? Durante este discurso, el acusado había ido pasando el peso de su cuerpo de una pierna a otra, con la espalda encorvada y los brazos inertes. Bajo la luz ahora más intensa, se podía observar su extrema delgadez, sus mejillas hundidas,
sus pómulos prominentes, su rostro color terroso salpicado de pequeñas manchas rojas, y enmarcado en una barba rugosa y desigual. La vida en prisión lo había hecho envejecer y marchitarse. Ya no se apreciaba la silueta elegante y el rostro jovial que habíamos visto retratado a menudo en los periódicos. Pareció no haber oído la pregunta planteada por el juez. 2 veces se repitió. Entonces levantó la vista, pareció reflexionar y luego, haciendo un esfuerzo desesperado, murmuró: «Ordre, deciré». El juez se echó a reír. «No entiendo la teoría de su defensa, Arsène Lupin. Si usted está tratando de evitar la responsabilidad de sus crímenes, representando el papel de imbécil como quiera, pero procederé con el juicio y no prestaré atención a sus estrategias». Y empezó a narrar con todo lujo de detalles los diversos robos, estafas y falsificaciones de los que se acusaba a Lupin. A veces cuestionaba al prisionero, quien respondía con un gruñido o no hacía nada en absoluto. Se inició en el interrogatorio de los testigos. Hubo varios testimonios sin importancia, otros más serios, pero todos tenían en común numerosas contradicciones e inconsistencias. Una tediosa oscuridad envolvió el proceso, hasta que el detective Ganimard fue llamado al estrado, lo que avivó el interés. No obstante, el viejo policía causó cierta decepción desde el comienzo. Tenía un aspecto no temeroso. Había vivido situaciones bastante peores que aquella, sino inquieto, incómodo. Varias veces miró al prisionero con evidente desazón. Sin embargo, con las 2 manos apoyadas en la barandilla, relató los acontecimientos en los que había participado, incluyendo la persecución del prisionero por toda Europa y su llegada a América. Todos lo escuchaban con gran avidez, como si estuviera narrando las aventuras más apasionantes. Pero hacia el final de su testimonio, después de referirse a sus conversaciones con Arsène Lupin, se detuvo en 2 ocasiones, como si estuviera distraído, indeciso. Era evidente que algún otro pensamiento le obsesionaba. Si se encuentran dispuestos, sería mejor interrumpir su testimonio, le dijo el juez. No, no, eso es lo que... Se detuvo, miró fija y atentamente al prisionero y añadió: le pido permiso para examinar al prisionero más de cerca. Hay algo extraño en él que debo comprobar. Se acercó al acusado, lo examinó con mayor atención y concentración durante varios minutos, y luego regresó al estrado. Y desde allí, con tono un tanto solemne, anunció: declaro, bajo juramento, que el hombre que está aquí presente, ante mí, no es Arsène Lupin. Un profundo silencio acogió estas palabras. «¿Pero qué dice? Menuda insensatez», exclamó el juez sorprendido. A primera vista existe cierto parecido, sí, lo confieso, pero si se estudia detenidamente la nariz, la boca, el pelo, el color de la piel, verá que no es Arsène Lupin, afirmó el inspector con tranquilidad. No es Arsène Lupin. Y los ojos. Nunca he tenido esos ojos de alcohólico. Vamos a ver, explíquese. ¿Qué trata de decir? ¿Qué sé yo? Habrá encontrado la manera de poner a este pobre diablo en su lugar, a menos que sea un cómplice. Se escucharon gritos y risas entre el público, y se produjo una gran conmoción en la sala ante aquel inesperado giro teatral. El juez mandó llamar al juez de instrucción, al director de la Santé y a los guardias, y aplazó la vista. Al reanudarse, Bouvier y el director de la prisión examinaron al acusado, y declararon que solo había un vago parecido entre el preso y Arsène Lupin. «Entonces, ¿quién es este hombre?», exclamó el juez. «¿De dónde ha salido y por qué está en manos de la justicia?». Comparecieron los 2 guardias de la Santé, y, asombrosa contradicción, ambos declararon que el prisionero era el hombre que les habían mandado vigilar. El juez tomó aire. «Sí, sí, creo que es él», dijo uno de los guardias. «¿Cómo que cree?». «Bueno, es que apenas lo he visto. Lo trajeron por la noche y lleva 2 meses tumbado con la cara vuelta hacia el baño». «¿Y antes de esos 2 meses?» «Antes no ocupaba la celda 24. Lo cambiamos de celda después de un intento de fuga. Lo cambiamos de celda después de su intento de fuga», interrumpió el director. «¿Y usted, señor director? ¿Lo ha visto durante esos 2 meses?» «No he tenido ocasión. No dio problema alguno». «Entonces, ¿ese hombre no es el detenido que le entregaron?» «No». «¿Y quién es?» «No lo sé». «Así que tenemos ante nosotros a un hombre que se hace pasar por Arsène Lupin desde hace 2 meses. ¿Cómo se lo explica?» «Es imposible». «¿Y bien?» Con absoluta desesperación, el juez se dirigió al acusado y le habló en un tono conciliador. «Acusado, ¿puede decirme cómo y desde cuándo está en manos de la justicia?». El tono benevolente pareció desarmar la desconfianza de aquel hombre.
o despertó su interés por entender. Trató de responder, finalmente, tras su interrogatorio hábil y delicado, logró formar algunas frases de las que dedujeron lo siguiente. 2 meses antes lo habían llevado al centro de detención. Allí había pasado una noche y una mañana. Llevaba encima la cantidad de 75 céntimos y lo habían puesto en libertad, pero, al atravesar el patio, los guardias lo habían cogido y lo habían llevado hasta el coche carcelario. Desde aquel preciso momento había ocupado la celda 24. Y no se quejaba del trato, le daban bien de comer. Y no dormía del todo mal, así que no había dicho nada. Aquella historia parecía inverosímil. En medio de las risas y de la emoción del público, el juez aplazó el juicio hasta que la historia pudiera ser investigada y verificada. La investigación determinó inmediatamente los siguientes hechos, documentados en los registros penitenciarios. 8 semanas antes, un hombre llamado Desiree Baudru había dormido en el centro de detención, puesto en libertad al día siguiente, salió de allí a las 2 de la tarde. El mismo día, a las 2 en punto, después de haber sido interrogado por última vez, Arsène Lupin salió del centro de detención y volvía a la Santé en una furgoneta carcelaria. ¿Habían cometido un error los guardias? ¿Acaso confundidos por el parecido, habían sustituido por un descuido a este hombre por un prisionero? Para ello, habría sido preciso que se hubieran dejado llevar por una autocomplacencia que no se correspondía con su servicio. ¿Se había planeado el cambio con antelación? Más allá de la tipología de los lugares donde se produjo, hacía que esa suposición resultara casi irrealizable. También hubiera sido necesario que Baudru fuera y que hubiera provocado que su propia detención con el único propósito de ocupar el lugar de Lupin. Pero entonces, ¿qué milagro había conseguido que tal plan, basado en una serie de oportunidades improbables, de encuentros fortuitos y terrores fabulosos, tuviera éxito? Llevaron a Desiree Baudru al servicio antropométrico. No se encontró ningún expediente. Por lo demás, pudieron rastrear fácilmente su historia pasada. Lo conocían en Courbevoie, en Asnières y en Levallois. Vivía de la limosna y dormía en una de esas chabolas cerca de la barrera de Termes. Sin embargo, llevaba un año desaparecido. ¿Lo había contratado Arsène Lupin? No había pruebas en ese sentido. Y, aunque hubiera sido así, nos explicaba la huida del prisionero, que seguía siendo un prodigio. De las 20 hipótesis que barajaban, ninguna resultaba satisfactoria. De lo que no había duda era de la propia fuga. Un acto incomprensible, sensacional, en el que tanto el público como la justicia podían distinguir un plan cuidadosamente trazado. Una secuencia de acciones maravillosamente conectadas, y cuyo desenlace encajaba perfectamente con la vanidosa predicción de Arsène Lupin. No estaré presente en mi juicio. Tras un mes de minuciosas investigaciones, el enigma seguía presentando el mismo carácter inexplicable. Pero no podían dejar preso indefinidamente al pobre diablo de Baudru. Procesarlo era ridículo. No había cargos en su contra. El juez de instrucción firmó la orden para ponerlo en libertad. Sin embargo, el jefe de la Sûreté decidió mantenerlo bajo vigilancia. Era idea de Ganimard. Según él, no había ni complicidad ni casualidad. Baudru no era más que un instrumento que Arsène Lupin había utilizado con extraordinaria habilidad. Al ser puesto en libertad, Baudru les llevaría a Arsène Lupin, o al menos a alguno de sus cómplices. Los inspectores Folenfant y Leosi fueron asignados para ayudar a Ganimard. Y una brumosa mañana de enero, las puertas de la prisión se abrieron para que Desiree Baudru, un hombre libre. Al principio parecía sentirse incómodo, y caminaba como alguien que no sabe muy bien qué hacer con su tiempo. Avanzó por la rue de la Santé y la rue Saint-Jacques. Se detuvo frente a una tienda de ropa usada. Se quitó la chaqueta y el chaleco. Vendió el chaleco por unas monedas. Y volviéndose a poner la chaqueta, siguió su camino. Cruzó el Sena. En Châtelet le adelantó un omnibus. Trató de subir, pero no había sitio. El revisor le aconsejó que cogiese su número y entró en la sala de espera. Al momento, Ganimard llamó a sus 2 asistentes, y sin apartar la mirada de la sala de espera, les dijo a toda prisa: «Buscad un vehículo. No, mejor dicho, 2. Es más prudente. Iré con uno de vosotros y lo seguiremos». Los hombres obedecieron. Sin embargo, Baudru no apareció. Ganimard se adelantó y entró en la sala de espera. No había nadie. «Pero qué idiota soy», murmuró Ganimard. Se me había olvidado la otra salida. En efecto, un pasillo interior comunicaba la sala de espera con la rue Saint-Martin. Ganimard echó a correr y llegó justo a tiempo para ver a Baudru subido a la línea Batignolles-Jardin des Plantes, que en aquel instante giraba la esquina de la rue de Rivoli.
Corrió y cogió el ómnibus. Pero los dos agentes se habían quedado atrás. Tendría que seguir la persecución él solo. Enfurecido, estuvo a punto de dejarse de formalidades y agarrar a Bauer por el cuello. ¿Acaso aquel supuesto imbécil no lo había separado de sus agentes en un acto premeditado y valiéndose de una ingeniosa artimaña? Observaba a Badro. Dormitaba en el asiento, con la cabeza que se movía de un lado a otro. Iba con la boca medio abierta y una expresión increíble de estupidez en el rostro. No, tal adversario era incapaz de engañar al viejo ánimo. Había sido un golpe de suerte, nada más. En el cruce de las galerías Lafayette, el hombre bajó del omnibus y dio vuelta a Vía de la Muerte, siguiendo al Boulevard Haussmann y la avenida Victor Hugo. Baudru se apeó frente a la estación de la Muerte y con aire de indiferente se adentró en el bosque de Boulogne. Vagaba de un camino a otro, volvía sobre sus pasos, se alejaba. ¿Qué estaba buscando? ¿Tenía algún objetivo? Al cabo de una hora dando vueltas, el cansancio pareció hacerme en él. Dio un banco y se sentó. El lugar, no lejos de Auteuil, al borde de un estanque escondido entre los árboles, estaba absolutamente desierto. Pasó una media hora. Ganimard se impacientó y decidió hablar con el hombre. Se acercó y se sentó junto a Baudru. Se encendió un cigarrillo y dibujó sobre la arena unos círculos con la punta del bastón. No hace mucho calor, le dijo. Silencio. Y de repente, en aquel silencio se oyó una carcajada ahogada pero alegre, feliz. La risa de un niño al que le ha dado un ataque de risa y no puede controlarse. Claramente, Ganimard sintió que se le erizaba la piel. Esa risa infernal que conocía tan bien. Con un movimiento brusco agarró a aquel hombre de las solapas de la chaqueta y lo miró de manera profunda, violenta, con mayor intensidad que durante la audiencia. Y vio que aquel ya no era el mismo hombre que había visto allí. Era él, sí, pero al mismo tiempo era el otro, el verdadero. Ayudado por una voluntad cómplice, distinguió de nuevo la vida intensa en los ojos, llenó los rasgos delgados del rostro, percibió la carne real debajo de la piel plácida, boca verdadera tras la mueca de la deformada. Eran los ojos del otro, la boca del otro. Era, especialmente, aquella expresión aguda, alerta, burlona, espiritual, tan clara y joven. Arsène Lupin, tartamudeó. Luego, en un repentino ataque de furia, agarró a Lupin por el pescuezo y trató de derribarlo. A pesar de sus 50 años, todavía poseía una fuerza inusual, mientras que su adversario parecía hallarse en una condición débil. Sería un golpe maestro si lograba detenerlo. La lucha fue breve. Arsène Lupin se defendió con facilidad y con la misma celeridad con la que se había lanzado. Ganimard lo soltó. Dejó caer el brazo derecho, inerte, inútil. Si hubieras tomado clases de jiu-jitsu en Quaidas por Ferry, sabrías que ese golpe se llama Udishihi en japonés, declaró Lupin, medio fríamente. Un segundo más y te hubieran roto el brazo. ¿Qué es lo que mereces? Puede ser que tú, un viejo amigo a quien estimo, y a quien expongo voluntariamente mi verdadera cara, abuses así de mi confianza. Pues bien, ¿cuál es el problema? Ganimard no respondió. Aquella fuga, de la que se consideraba responsable, era el hecho más vergonzoso de su carrera. ¿Acaso no había sido él quien provocó el error de la justicia con su testimonio? Una lágrima le rodó por la mejilla hasta el bigote gris. Dios mío, venga, Ganimard, no te lo tomes tan en serio. Si no hubieras hablado tú, me las habría arreglado para que lo hiciera otro. A ver, ¿habría dejado que condenaran a Desiree Baudru? Entonces, ¿eras tú el que estaba allí? ¿El que estaba aquí ahora? Ninguno, Ganimard. Soy yo. Siempre yo. Solo yo. ¿Cómo es posible? Tampoco hace falta ser un brujo. Simplemente basta con, como señaló el valiente Poe, prepararse durante años para hacer frente a cualquier eventualidad. Pero tu cara, tus ojos, entenderás que los 18 meses que trabajé con el doctor Altier en el Hospital Saint-Loup no fueron por amor al arte. Consideré que quien algún día tendría el honor de llamarse Arsène Lupin no debía haberse sometido a las leyes ordinarias que rigen la apariencia y la identidad. La apariencia se puede modificar a voluntad, por ejemplo, con una inyección hipodérmica de parafina que se hincha la piel en el lugar deseado. El ácido pirogálico puede cambiar el color de la piel a la de un indio. El jugo de la celidonia te adorna con hermosas erupciones y tumores. Hay compuestos químicos que afectan el crecimiento de la barba y el cabello, otros que cambian el tono de voz,
Tuvimos eso 2 meses con la dieta de la celda 24, ejercicios repetidos 1000 veces para abrir la boca en una cierta mueca, para inclinar la cabeza en cierta posición y curvar la espalda. Por último, 5 gotas de toxina en los ojos para que presenten ese aspecto superior, con la mirada como ida. Listo. Pero no concibo cómo engañaste a los guardias. La metamorfosis fue progresiva. La evolución fue tan gradual que no se dieron cuenta. Y decir el Badru, Badru no existe. Es un pobre inocente al que conocí el año pasado y que en realidad guarda cierto parecido conmigo. Considerando que mi detención era posible, aseguré de que estuviera a salvo y estudié los puntos de mis diferencias, con el fin de corregirlos en mi propia persona todo lo posible. Mis amigos consiguieron que pasara una noche en el centro de detención y que saliera de aquí al día siguiente, aproximadamente a la misma hora que yo, para que fuera fácil de comprobar, porque era necesario tener registro de su detención. De lo contrario, la justicia se habría preguntado quién era yo. Pero, al ofrecerles este excelente valor, era inevitable que mordieran al anzuelo y que, a pesar de las dificultades casi imposibles que presenta una sustitución, preferieran creer en eso antes que confesar su ignorancia. Sí, sí, por supuesto, murmuró Gannibal. Y además, añadió Arsène Lupin, tenía una asa en la manga que había preparado desde el principio, un público ansioso a la espera de mi fuga. Y ese es el error fatal en el que caísteis tú y los demás durante esta fascinante partida que entablamos, la justicia y yo, y la que estaba en juego, mi libertad. Supusiste que estaba actuando movido por la fanfarronería, embriagado por mi éxito de principiante. Ja, Arsène Lupin, culpable de tal debilidad. Y al igual que en el caso K.O., te dijiste que Arsène Lupin grita a los cuatro vientos que se va a escapar. Es porque tiene motivos para creer. Pero maldita sea, lo que no has entendido todavía es que para fugarme sin fugarme era necesario que todo el mundo cayera desde un principio de esa fuga, que fuera un acto de fe, una convicción absoluta, una realidad tan clara como el agua. Y así fue. Por voluntad mía, Arsène Lupin se fugaría. Arsène Lupin no asistiría a su juicio. Cuando tú te levantaste para decir el hombre aquí presente no es Arsène Lupin, todo el mundo estaba dispuesto a creer. Si una sola persona lo hubiera dudado, si alguien hubiera dicho simplemente si lo fuera, habría estado perdido en el instante. Bastaba con inclinarse sobre mí, con la idea de que yo no era Arsène Lupin como tú y los demás creísteis en el juicio, sino con la idea de que yo podía ser Arsène Lupin. Me habrían reconocido a pesar de todas mis precauciones. Estaba tranquilo. Era lógico que, psicológicamente, nadie se parara a considerar esta sencilla idea. Cogió a Neymar de la mano. Venga, Neymar, entre tú y yo, confiesa que, 8 días después de nuestra conversación en la prisión de la Santé, me estuviste esperando en tu casa a las 4, como te solicité. La furgoneta de la prisión, dijo Gannibal, debiendo dar una respuesta. Un farol. Mis amigos arreglaron esa vieja camioneta sin usar por interpretarlo. Pero no creía que fuera muy práctico, si nos daban una serie de circunstancias excepcionales. Solamente me pareció útil llevar a cabo el intento de fuga para darle todavía más publicidad. Una primera fuga planificada audazmente le daría a la segunda el valor de una fuga hecha con antelación. De modo que el cigarro lo rechané yo, y lo mismo hice con el cuchillo. Los mensajes los escribí yo, y la misteriosa corresponsal, ella y yo somos uno. Puedo cambiar mi caligrafía según mis deseos. Anima reflexionó un momento. Cuando el servicio antropométrico examinó el caso de Bob, porque no se dieron cuenta de que coincidía con el Lupin. Objeto: la ficha de Lupin no existe. No me digas. Oh, si existe, es falsa. He prestado considerable atención a este asunto. En primer lugar, el método Bertium registra las marcas visibles de identificación, que como ves no es infalible. Después tiene en cuenta las medidas de la cabeza, los dedos, las orejas, etc. En estos últimos aspectos no hay nada que hacer. Entonces tuve que pagar. Incluso antes de regresar de América, uno de los empleados del servicio debitó cierta suma para escribir cifras falsas de mis medidas, y con eso es suficiente para que el método no funcione.
y que una fecha debe ser significa un archivo diametralmente opuesto al correcto. Por lo tanto, la pizza de Paulo no podría coincidir con la de Arsène Lupin. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó Ganymed tras un breve silencio. Ahora voy a descansar, a disfrutar de mejor comida que estos últimos meses, y a volver a ser yo mismo poco a poco. Respondió Lupo. A veces está muy bien ser Paulo o cualquier otro, cambiar de personalidad como de camisa, escoger tu apariencia, voz, mirada o escritura. Pero llega un momento en que uno no se reconoce a sí mismo. Es triste. Experimento exactamente lo que debía experimentar en el hombre que perdió su sombra. Así que voy a buscarme a mí mismo, a encontrarme de nuevo. Se paseó de arriba abajo. La luz del día dejó paso a cierta oscuridad. Se detuvo frente a Ganymed. Creo que ya no tenemos nada más que decirnos, ¿verdad? Solo una cosa, respondió el inspector. Me gustaría saber si tienes intención de revelar la verdad del sucedido con tu fuga. El error que cometí. Oh, claro que no. Jamás nadie sabrá que Arsène Lupin fue puesto en libertad. También me interesa seguir rodeado de misterio y dejar que mi fuga conserve su carácter casi milagroso. Así pues, no temas nada, mi querido amigo, y adiós. Voy a salir a cenar esta noche y tengo el tiempo justo para vestirme. Pensaba que querías descansar. Hay obligaciones sociales que uno no puede evitar. Yo descansaré mañana. ¿Y dónde cenas esta noche? En la bajada, dije táctica. Y ahí se acaba el capítulo 3. La voz de Arsène Lupin me duele en la garganta. Ya me hidrato, puntitos. Tarde, pero me hidrato. No, y no sirve para libros. Es solo para juegos. O sea, pone específicamente ves que es para juegos. Vienes solo a mi directo simplemente para que venga a leer tu WhatsApp. Te parecerá bonito. Así se escucha menos el aire. Si en vez de decirme esto por WhatsApp, dímelo por el directo. Que te voy a hacer más caso. Yo qué sé, ¿no? Yo es que el móvil no lo tengo en la mano. Entonces, claramente, ni voy a ver que me han mandado un WhatsApp, ni voy a ver nada. Dímelo aquí, que estoy más atento a los mensajes del chat del directo que estoy haciendo que por WhatsApp. Elías, tú no escuchas nada. A lo mejor sería por eso, confundías mi ventilador con el tuyo. Puede ser, puede ser. 40 minutos de capítulo, pero ¿qué es esto? ¿En qué página acaba el capítulo 4? El capítulo 4 acaba en la página 93. Y vamos por la página 74. No, si tiene 9 capítulos y los 9 capítulos son larguitos. O sea, es un libro finito, pero los capítulos son largos. Así que bueno, pues si os parece bien, voy a seguir con el siguiente capítulo. Si tenéis que tirarme algo a la cara ahora, como una hidratación, hacerlo ahora, porque en mitad del capítulo, mientras ya empiezo a leer, no voy a hacer caso a ese tipo de cosas. Me hidrato.
El modo mommy es una cosa exclusiva para Coffee, que es que ponga su voz de Mommy Coffee. Que alias le da Panic. El daddy es escoger una de las voces que hago yo y tener que hacerla durante 3 minutos. Básicamente. A ver, que está la descripción, también te digo, está la descripción en cada cosa. Supongo yo que podréis ver las descripciones de los artículos que vais a comprar. Sale un día random. Pues debería salir. Lo mismo sí, pero estoy pendiente. Perfecto. Perfecto. ¿Ya hemos parado de qué? Hola, puntito, sí, ya hemos parado. Vamos a hacer el siguiente capítulo. Vamos a volver a continuar. Venga. Pero, Laura, ¿te has leído el capítulo? ¿Has escuchado el capítulo 1 y el capítulo 2? No has bueno, si has podido escucharlo en la producción de Twitch. Yo te invito. Ah, pero te has leído Lupin, vaya, vaya. Bueno, pues entonces vale. Perfecto. Voy a continuar. El viajero misterioso. La noche anterior había enviado mi coche a Rouen por carretera. Tenía pensado viajar en tren hasta allí y recuperar el vehículo para conducir hasta la residencia de unos amigos que viven a orillas del Sena. En París, unos minutos antes de que saliera el tren, 7 caballeros invadieron mi compartimento. 5 de ellos fumaban. No importaba que el viaje fuera corto. La idea de viajar con semejante compañía me resultó desagradable, especialmente porque el vagón, de modelo antiguo, no tenía pasillo. Así que recogí mi abrigo, mis periódicos y mi horario, y busqué refugio en un compartimento vecino. Aquel nuevo compartimento estaba ocupado por una dama. Al verme, hizo un gesto de contrariedad que no me pasó desapercibido. Se inclinó hacia un caballero que esperaba de pie fuera del tren, sin duda su marido, que le había acompañado a la estación. El caballero me escudriñó detenidamente, y al parecer mi apariencia no le desagradó, porque sonrió mientras hablaba con su esposa como alguien que tranquiliza a un niño asustado. Ella también sonrió, y me dirigió una mirada amistosa, como si comprendiera de pronto que yo era uno de esos caballeros educados con los que una mujer podía permanecer encerrada 2 horas en un pequeño espacio de 2 metros cuadrados sin tener nada que temer. Tengo una cita importante, querida, y no puedo esperar más, le dijo su marido. La besó cariñosamente y se fue. Su esposa le lanzó discretamente besos por la ventana y agitó su pañuelo en señal de adiós. Se escuchó un silbido y el tren se puso en marcha. En ese preciso momento, y a pesar de las protestas de los trabajadores de la estación, la puerta de nuestro compartimento se abrió y entró un hombre. Mi compañera, que estaba en pie colocando su equipaje en la malla superior, lanzó un grito de terror y se desplomó en el asiento. No me tengo por un cobarde, ni mucho menos, pero confieso que tales intrusiones en el último minuto resultan simplemente desconcertantes. Me parecen actos sospechosos y antinaturales, dignos de un compartimento fuera de lo común. Sin embargo, el aspecto y la actitud del recién llegado conseguían más bien atenuar la naturaleza de la mala impresión que produjo su acto. Iba vestido de manera correcta y elegante, con una corbata de buen gusto, guantes limpios y tenía un rostro enérgico. ¿Dónde diablos había visto aquella cara? Porque, no cabía duda, lo había visto antes. Más exactamente, pensaba en esa especie de recuerdo que deja un retrato que se ha contemplado varias veces, pero del que nunca se ha visto el original. Y, sin embargo, el recuerdo era tan vago e indistinto que sentí que cualquier esfuerzo sería inútil en aquel momento. Sin embargo, al fijar mi atención en la dama, me sorprendió la palidez y la ansiedad que se reflejaban en sus facciones. Miraba a nuestros compañeros de viaje. Estaban sentados al mismo lado, con una expresión de verdadero miedo, y advertí que una de sus manos temblorosas se deslizaba lentamente hacia un pequeño bolso de viaje colocado sobre el asiento, a unos 20 centímetros de ella. Por fin cogió el bolso y se lo acercó con un movimiento brusco.
Nuestras miradas se encontraron y en sus ojos leí tanta ansiedad y miedo que no pude evitar decirle: ¿Se encuentra indispuesta, señora? ¿Quiere que abra la ventana? Su única respuesta fue un gesto que indicaba que tenía miedo de nuestro compañero. Sonreí, como lo había hecho su marido. Me encogí de hombros y le expliqué por señas que no tenía nada que temer, que yo estaba allí, y que, además, el caballero parecía inofensivo. En ese momento el desconocido se volvió hacia nosotros, nos observó a los dos de la cabeza a los pies y a continuación se hundió en su esquina y no nos prestó más atención. Se produjo un breve silencio, pero la señora, como si hubiera reunido toda su energía para llevar a cabo un acto desesperado, me dijo con una voz casi inaudible: ¿Sabe quién está en nuestro tren? ¿Quién? Pues él, se lo aseguro. ¿Pero quién es él? Arsène Lupin. No había apartado los ojos del otro viajero y pronunció las sílabas de aquel nombre inquietante más para él que para mí. El tipo ocultó la cara todavía más bajo el ala del sombrero. ¿Pretendía con aquel gesto enmascarar su turbación o simplemente se preparaba para dormir? Arsène Lupin lo condenaron ayer a 20 años de trabajos forzados, objeté. Así que es poco probable que cometa la imprudencia de mostrarse en público. Además, ¿no han dicho los periódicos que se le ha visto en Turquía este invierno, después de su famosa huida de la Santé? Se encuentra en este tren ahora mismo, repitió la señora con la intención cada vez más evidente de que la escuchara nuestro compañero de compartimento. Mi marido, el subdirector del servicio penitenciario y el mismo jefe de estación, nos ha dicho que estaban buscando a Arsène Lupin. Eso no es motivo para... No han visto en la sala de espera. Ha comprado un billete de primera clase para Rouen. Pues podrían haberlo detenido en ese momento. Desapareció. El revisor de la entrada de las salas de espera no lo ha visto, pero suponen que ha pasado por los andenes de las afueras. Ha subido al tren express que sale 10 minutos después del nuestro. En ese caso seguro que la atraparán. Y si, en el último momento, como parece probable y seguro, saltó de ese tren y se subió a este. En ese caso lo arrestarán aquí. Los trabajadores y la policía habrán estado vigilando ese cambio de un tren a otro. Y nada más lleguemos a Rouen lo pescarán. ¿A él? Jamás. Encontraré la manera de escapar otra vez. En ese caso le deseo buen viaje. Pero mientras tanto, piense en lo que puede hacer. ¿El qué? No lo sé. Es capaz de cualquier cosa. La señora estaba muy alterada y en realidad la situación justificaba, hasta cierto punto, esa sobreexcitación nerviosa. En verdad que hay coincidencias curiosas, le dije casi a mi pesar. Pero tranquilícese. Aun admitiendo que Arsène Lupin se encuentre en uno de esos vagones, procederá con la mayor prudencia en lugar de buscarse más problemas. Seguro que su único objetivo es escapar y evitar el peligro que la amenaza. Mis palabras no la tranquilizaron, pero permaneció en silencio, sin duda por temor a resultar indiscreta. En cuanto a mí, abrí el periódico y leí los artículos del juicio de Arsène Lupin. Como no contaban nada nuevo, no les presté demasiado interés. Además, estaba cansado y había dormido mal. Sentía que me pesaban los párpados y que empezaba a cabecear. ¿No irá usted a dormirse? La señora me arrancó el periódico de la mano y me miró con indignación. Claro que no, respondí. No tengo sueño. Eso sería muy imprudente, comentó ella. Muy imprudente, repetí. Así que hice un esfuerzo por mantenerme despierto y me puse a contemplar el paisaje y las nubes que tachonaban el cielo. Pero muy pronto todo se volvió confuso e indistinto. La imagen de la mujer nerviosa y del hombre adormilado, y caí en el profundo silencio del sueño. Sueños inquietantes pronto perturbaron mi tranquilidad. En ellos, un ser que representaba el papel y llevaba el nombre de Arsène Lupin era el protagonista. El ser evolucionaba en el horizonte, con la espalda cargada de objetos preciosos, atravesaba muros y desvalijaba castillos. Pero la silueta de aquel ser, que ya no era Arsène Lupin, se volvió más definida, avanzó hacia mí, cada vez más grande. Trató el vagón con increíble agilidad, aterrizó directamente sobre mi pecho. Un dolor muy real, un grito desgarrador. Me desperté. El hombre, el viajero, me presionaba el pecho con el rodillo, me apretaba la garganta con las manos. No vi esta imagen con demasiada claridad, ya que tenía los ojos inyectados en sangre. Noté también que la señora está teniendo un ataque de nervios en un rincón del compartimento. Ni siquiera intenté resistirme. Además, tampoco hubiese tenido fuerzas para ello. Me palpitaban las sienes, me ahogaba, gimoteaba. Un minuto más y me habría asfixiado. El hombre debió darse cuenta porque relajó la presión. Sin soltarme totalmente, con la mano derecha sacó una cuerda de la cual había preparado un nudo corredizo, y con un gesto seco me ató las muñecas. En un instante estaba atado, amordazado e indefenso.
Llevó a cabo la maniobra de la forma más natural del mundo, con una facilidad y una agilidad que no dejaban lugar a duda. Era un profesional del robo y del crimen. Ni una palabra, ni un movimiento nervioso, solo sangre fría y bullácida. Y allí estaba yo, sobre el asiento, atado como una momia. Yo, Arsène Lupin. En realidad tenía su gracia, y pese a la gravedad de la situación, aprecié profundamente el humor y la ironía que aquello implicaba. Arsène Lupin amarrado con un principiante, desvalijado como cualquier pobre inocente, porque desde luego, el sinvergüenza me había dejado sin bolsa, sin cartera. Arsène Lupin convertido en víctima, engañado, derrotado, menuda aventura. Quedaba la dama. Él ni siquiera la prestó atención. Se conformó con recoger el pequeño bolso que había caído al suelo y extraer de él las joyas, el monedero y las otras baratijas de oro y plata que contenía. Temblando de miedo, la señora abrió un ojo, se quitó los anillos que llevaba puesto y se los entregó al hombre como si quisiera evitarle un esfuerzo innecesario. El ladrón cogió los anillos y la miró. Ella se desmayó. Entonces, sin perder la calma y todavía en silencio, sin preocuparse más por nosotros, regresó su asiento, se encendió un cigarrillo y procedió a examinar detenidamente el botín que había adquirido, que pareció satisfacerlo en grado sumo. Yo no me sentía tan satisfecho, y no hablo de los 12.000 francos de los que debidamente me había despojado. Era una pérdida que solo aceptaba de manera temporal. Estaba totalmente seguro de que recuperaría aquellos 12.000 francos a la mayor brevedad, junto con los documentos importantes que guardaba en mi cartera, proyectos, presupuestos, direcciones, listas de contactos y cartas comprometedoras. Sin embargo, en aquel momento una pregunta más inmediata y seria me preocupaba. ¿Qué iba a ocurrir ahora? Como cabe suponer, no era ajeno a la conmoción que había despertado mi paso por la estación de San Lázaro. Mis amigos, quienes me conocían bajo el nombre de Guillaume Berlac, y para quienes mi parecido con Arsène Lupin era motivo de bromas cariñosas, me habían invitado a visitarlos, así que no había podido disfrazarme, por lo que mi presencia en la estación no pasó desapercibida. Además, se había visto a un hombre que pasaba de un tren al otro. ¿Quién podría ser ese hombre sino Arsène Lupin? Por lo tanto, no cabía la menor duda de que el comisario de policía de Rouen, quien había recibido un aviso por telégrafo y contaba con la ayuda de un número considerable de agentes, estaría esperando el tren, interrogaría a todos los pasajeros sospechosos y procedería a registrar de manera rigurosa los vagones. Por supuesto, lo había previsto, ya que el asunto no me perturbaba demasiado. Seguro como estaba de que la policía de Rouen no sería más astuta que la de París, y que podría arreglármelas para pasar desapercibido. Me bastaría con mostrar a la salida de manera despreocupada mi carnet de diputado, gracias al cual el revisor de la estación de San Lázaro no había mostrado el más mínimo signo de desconfianza. Pero cómo habían cambiado las cosas. Ya no era libre. Era imposible intentar uno de mis trucos habituales. En uno de los vagones el comisario encontraría a Arsène Lupin, que la suerte le enviaba atado de pies y manos, tan dócil como un cordero, empaquetado y listo. Simplemente tendría que aceptar la entrega del paquete, como si se tratara de alguna otra mercancía o de una cesta de frutas y verduras. Sin embargo, ¿qué podía hacer para evitar ese vergonzoso desenlace, atado y amordazado como estaba? El tren seguía avanzando rápidamente hacia Rouen, la única y siguiente estación, sin parada en Vernon ni Saint-Pierre. Otro problema, en el que estaba menos involucrado de forma directa, me intrigaba. Su solución despertaba mi curiosidad profesional. ¿Cuáles eran las intenciones de mi compañero? De haber estado solo en el compartimento a nuestra llegada a Rouen, podía bajar del tren tranquilamente. Pero ¿y la señora? Tan pronto como se abriera la puerta del compartimento, aquella mujer, ahora tan tranquila y prudente, gritaría y pediría ayuda. Ese dilema me tenía perplejo. ¿Por qué no la reducía a ella también, como había hecho conmigo? Eso le habría dado tiempo suficiente para desaparecer antes de que se descubriese su doble crimen. El desconocido seguía fumando, con los ojos finos, fijos en la ventana como salpicada por gotas de lluvia que formaban líneas oblicuas. Sin embargo, se volvió en una ocasión, cogió mi guía de trenes y la consultó. La señora se esforzaba por fingir que todavía estaba desmayada y tranquilizar así al enemigo, pero los ataques de tos provocados por el humo la delataban. En cuanto a mí, estaba encorvado, muy incómodo. Meditaba, planeaba. Dejamos atrás Pont de l'Arch, Ucel. El tren avanzaba, rápido, alegre, ebrio de su propia velocidad. Saint-Étienne. En ese momento, el hombre se levantó y avanzó 2 pasos hacia nosotros, ante lo cual la mujer lanzó un grito de alarma y se desmayó de nuevo, esta vez de verdad. ¿Cuáles eran sus intenciones? Bajo la ventana de nuestro lado.
Ahora la lluvia caía con fuerza y el gesto del hombre indicaba su molestia por no tener un paraguas o un redingote. Dirigió su mirada hacia el estante de los equipajes, donde estaba el paraguas de la señora. Lo cogió. También cogió mi abrigo y se lo puso. En aquel momento cruzábamos el Sena. Se remangó el bajo de los pantalones, a continuación se inclinó y levantó el cierre exterior de la puerta. ¿Pensaba lanzarse a la vía? A aquella velocidad habría supuesto una muerte segura. Entramos en el túnel bajo la cuesta de St. Catherine. El hombre entreabrió la puerta y tanteó el escalón superior con el pie. ¡Qué locura! La oscuridad, el humo, el ruido, todo se combinaba para dar a semejante tentativa una apariencia inverosímil. Pero de repente, el tren disminuyó la marcha. Los frenos ralentizaron el impulso de las ruedas. En un minuto la velocidad volvió a la normalidad, y luego disminuyó más. Sin duda, desde hacía algunos días estaban haciendo algunas reparaciones en esa parte del túnel, lo que obligaba a los trenes a disminuir la velocidad, y el hombre lo sabía. Solo tuvo que poner el otro pie en el estribo, bajar el segundo peldaño y saltar tranquilamente, no sin antes darse la vuelta para echar el cierre de la puerta. Apenas hubo desaparecido cuando la luz del día atravesó iluminando el humo blanco. Salimos a un valle. Nos faltaba un túnel más para llegar a Rouen. La señora recobró el conocimiento inmediatamente, y lo primero que hizo fue lamentar la pérdida de sus joyas. Le imploré con la mirada. Ella entendió lo que le quería decir y enseguida me quitó la mordaza que me ahogaba. Quería desatar las cuerdas que me ataban, pero se lo impedí. No, por favor. No, por favor. Es preciso que la policía vea exactamente cómo está. Quiero que comprueben que no. Lo que nos hizo ese cretino. ¿Y si hago sonar la alarma? Demasiado tarde. Tendría que haberlo pensado mientras me atacaba. Pero entonces me habría matado. Ah, señor, ya se lo dije. No le dije que viajaba en este tren. Lo reconocí enseguida por su retrato. Y ahora se ha ido con mis joyas. Ya lo encontrará, no se preocupe. ¿Encontrar a usted Lupin? Jamás. Eso depende de usted, señora. Escúcheme. En cuanto lleguemos a Rouen, acérquese a la puerta y llame. Haga ruido. La policía, los empleados del ferrocarril vendrán. Entonces contéles lo que ha visto, es decir, la agresión de la que he sido víctima, la fuga de Arceude. Es una descripción: el sombrero flexible, el paraguas que le ha quitado, el abrigo gris entallado. El suyo, dijo ella. ¿Cómo que no, el suyo? Yo no llevaba ninguno. Me pareció ver que él no llevaba abrigo cuando subió al tren. Sí, a no ser que se trate de una prenda que alguien haya olvidado. En todo caso, lo llevaba cuando se fue, y ese es el detalle esencial. Un abrigo gris entallado, puede ser. Ah, se me olvidaba. Debe decirle su nombre desde el primer momento. El puesto oficial que ejerce su marido animará a la policía. Llegamos a la estación. Ella se dirigía a la puerta, elevando un poco la voz, en un tono casi imperioso, para que mis palabras se le grabaran bien en la mente, añadió: diga también mi nombre, Guillaume Perlat. Si es necesario, diga que me conoce. Eso nos ahorrará tiempo. Debemos acelerar la investigación, Carolina. Lo importante es que se inicie la persecución de Arsène y de las fotos. Está todo claro, ¿verdad? Guillaume Perlat, un amigo de su marido. Entendido. Guillaume Perlat. Se puso a dar voces y a gesticular. Con el tren todavía en marcha, varios hombres entraron en el compartimento. El hombre crítico había llegado. El momento crítico había llegado. Jadeando, la señora exclamó: Arsène Lupin nos ha atacado. Me ha robado las joyas. Soy la señora Renaud. Mi marido es subdirector del servicio penitenciario. Ah, ahí está mi hermano, George Ardell, director del Credit Runais. La señora abrazó a un joven que acababa de reunirse a nosotros, el que saludó al comisario. Luego la mujer continuó, llorando: sí, Arsène Lupin. Mientras este señor dormía, lo agarró por la garganta. El señor Bernard, amigo de mi marido. ¿Pero dónde está Arsène Lupin?, preguntó el comisario. Salió del tren en el túnel después de pasar el Sena. ¿Está usted segura de que era él? Que si estoy segura, lo reconocí perfectamente. Además, lo viste en la estación de Saint-Lazare. Llevaba un sombrero flexible. No, llevaba un sombrero duro de fieltro, como el de este señor, dijo el emisario, señalando mi sombrero. No, era un sombrero flexible, se lo aseguro, repitió airada la señora Renaud. Y un abrigo gris entallado. Sí, así es, murmuró el comisario. El telegrama dice que llevaba un abrigo gris entallado con cuello de terciopelo negro. Sí, exactamente, con el cuello de terciopelo negro, exclamó la señora Renaud triunfal. Yo respiré. Ah, qué valiente y excelente amiga había resultado ser aquella mujer.
Mientras tanto, los agentes me habían liberado de mis ataduras. Me mordí fuertemente los labios hasta hacerme sangre. Encorvado, con el pañuelo en la boca como corresponde a una persona que ha permanecido durante mucho tiempo en una posición incómoda, y que muestra las marcas sangrientas de la mordaza, me dirigí al comisario con voz débil. Señor, era Arsène Lupin, no me cabe duda alguna. Si nos apresuramos, todavía lo podrán atrapar. Creo que puedo serles de gran utilidad. Se desengancharon del tren el vagón en el que había ocurrido el crimen, para que la policía pudiera llevar a cabo sus investigaciones. El resto del tren continuó en dirección de El Havre. A nosotros nos llevaron a la oficina del jefe de estación entre la multitud de curiosos espectadores que obstruían el andén. En ese momento vacilé. Podía usar cualquier pretexto para marcharme, ir a buscar mi coche y huir. Permanecer allí era peligroso. Si ocurría cualquier incidente, si llegaba un telegrama de París, estaba perdido. Sí, pero ¿y mi ladrón? Abandonado a mis propios recursos y en una región que no conocía demasiado, no podía esperar a atraparlo yo solo. Venga, me dije, probemos suerte y quedémonos. Es una partida difícil de ganar, pero puede ser muy divertido. La apuesta vale la pena. Es que cuando el comisario nos pidió que repitiéramos la historia del robo, exclamé: Señor comisario, Arsène Lupin nos lleva cada vez más ventaja. Tengo el coche esperando en el patio. Si me hace el honor de acompañarme, podemos intentar. El comisario sonrió ligeramente. Es mala idea, de hecho. Es tan buena que ya se está llevando a cabo. Vaya. Sí, señor, 2 de mis hombres han salido en bicicleta. De ya un rato. ¿Pero a dónde? A la entrada del túnel. Allí recogerán pruebas, interrogarán a testigos y le seguirá la pista a Arsène Lupin. No me queda otra que encogerme de hombros. Sus hombres no recogerán ninguna prueba si encontrarán a ningún testigo. ¿Sí? Arsène Lupin se las habrá arreglado para que nadie lo vea salir del túnel. Habrá tomado el primer camino que haya encontrado desde allí a Rouen, donde lo arrestaremos. No irá a Rouen. Entonces permanecerá en los alrededores, donde su captura será más segura. No permanecerá en los alrededores. ¿Ah, no? ¿Y dónde se esconderá entonces? Saqué mi reloj. En ese momento, Arsène Lupin ronda por la estación de Darnétal a las 10:50, es decir, dentro de 22 minutos tomará el tren que va de Rouen a Amiens. ¿Eso cree? ¿Cómo lo sabe? Oh, es muy sencillo. Mientras estábamos en el compartimento, Arsène Lupin consultó mi guía de trenes. ¿Por qué lo hice? Para ver si había otra línea de ferrocarril muy lejos del lugar donde desapareció. Una estación de esa línea y un tren que paraba en esa estación. También he consultado la guía, y así es. Es una deducción maravillosa, dijo el comisario. ¡Qué habilidad! Estaba convencido de que había cometido un error al mostrar tanta astucia. El comisario me miraba con asombro, y me pareció ver una ligera sospecha en su rostro. Pero no, no podía ser eso, porque las fotografías que la policía había enviado a todas partes eran demasiado imperfectas, y presentaban a un Arsène Lupin demasiado diferente del que tenía ante sí. No podía reconocerme. Pero, de todos modos, se encontraba preocupado, confundido e inquieto. Hubo un momento de silencio, cierta incertidumbre. Detuvo nuestras palabras. Yo mismo sentí que un escalofrío de inquietud me sacudía. ¿Estaba la suerte a punto de volverse contra mí? Me controlé y me eché a reír. Dios mío, nada estimula la comprensión tanto como la pérdida de una cartera y el deseo de recuperarla. Creo que con la ayuda de todos estos agentes, entre ellos y yo, quizá pudiéramos. Oh, por lo que más quiera, señor comisario, exclamó la señora Reina. Escucha, señor Verla. La intervención de mi excelente amiga fue decisiva. En sus labios de esposa de influyente confuncionario, el nombre de Verlat se convirtió realmente en el mío, y me otorgó una identidad inmune a cualquier sospecha. Créame, señor Verlat, estaré encantado de que lo consiga, dijo el comisario. Estoy tan interesado como usted en el arresto de Sir Lupin. Me acompañó al automóvil y me presentó a los 2 hombres asignados, Honoré Massol y Gastón Delibet, quienes tomaron asiento. Me puse al volante. El mecánico le dio la vuelta a la manivela para arrancar el coche y segundos después salimos de la estación. Estaba salvado. Ah, confieso que mientras recorríamos los bulevares que ciñen la vieja ciudad normanda, en mi potente Lepton de 35 caballos, no pude evitar sentir cierto orgullo. El motor ronroneaba armoniosamente. A derecha e izquierda dejábamos atrás los árboles con rapidez. Ya libre y fuera de peligro, ahora solo me quedaba arreglar mis pequeños asuntos personales con la asistencia de aquellos 2 representantes deshonestos de la policía de Rouen. Arsène Lupin iba en busca de Arsène Lupin. Gastón de Libet y Honoré Armason, modestos guardianes del orden social, qué valiosa fue vuestra ayuda. ¿Qué hubiera hecho yo sin vosotros? ¿Cuántas veces hubiera tomado el camino equivocado al verme en un cruce?
Sin vosotros, Arsène Lupin se habría equivocado, y el otro habría escapado. Pero el final no había llegado todavía, ni por asomo. Primero tenía que capturar al ladrón y recuperar los papeles robados. Bajo ninguna circunstancia debía permitir que mis dos acólitos vieran esos papeles, y mucho menos que cayeran en su poder. Mi intención, servirme de los dos agentes y a la vez actuar al margen de ellos. No era nada fácil. Llegamos a Darnetal 3 minutos después de la salida del tren. Cierto es que fue un consuelo saber que un hombre vestido con un abrigo gris entallado con un cuello de terciopelo negro había subido al tren en la estación con un billete de segunda clase para Amiens. Sin duda, mis comienzos como policía eran prometedores. Es un tren express y solo para en Monterolier-Buchy dentro de 19 minutos, me dijo Delibet. Si no llegamos antes de Arsène-Lupin, podrá perderse en Amiens o cambiar al tren que va a Creus y desde allí llegar a Dieppe o a París. ¿A qué distancia está el Monterolier? A 23 kilómetros. 23 kilómetros en 19 minutos. Lo haremos antes que él. ¡Qué etapa tan apasionante! Nunca antes mi fiel Moreau Lepton había respondido a mi impaciencia con tanto ardor y seguridad. Era como si le comunicara mi voluntad directamente, sin la necesidad de intermediarios como los pedales y los mandos. El coche parecía compartir mis deseos, aprobaba mi obstinación, comprendía mi animosidad contra ese cretino de Arsène Lupin. ¿Conseguiría vencer a aquel traidor y mentiroso? ¿Se burlaría una vez más de la autoridad que ahora yo encarnaba? A la derecha, gritaba Delibet, a la izquierda, todo recto. Volábamos apenas rozando el suelo. Los hitos de la carretera parecían animalitos asustados que se desvanecían a nuestro paso. De repente, en un giro de la carretera vimos humo, el expreso del norte. Durante 1 kilómetro fue una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha desigual cuyo desenlace era seguro. La llegada de la línea de meta lo ganábamos por 20 cuerpos. En 3 segundos llegamos al andén, frente a los vagones de segunda clase. Las puertas se abrieron. Varios pasajeros bajaron, pero no mi ladrón. Inspeccionamos los compartimentos y resto de la serpín. Maldita sea, exclamé yo. Debe haberme reconocido en el automóvil mientras avanzábamos junto al tren, y habrá saltado antes de llegar. El revisor confirmó esta suposición. Había visto a un hombre dando tumbos por el terraplén, 200 metros antes de la estación. Mira, Nacha, es aquel que está cruzando el pasillo de nivel. Inicié la persecución del hombre seguido por mis dos acólitos, o más bien seguido de uno de ellos, pues el otro, Mason, demostró ser un corredor de velocidad y resistencia excepcionales. En un momento había cortado distancias con el objetivo. El tipo se dio cuenta y saltó sobre un talud. Lo vimos alejarse, adentrándose en un pequeño bosque. Cuando llegamos allí, Mason nos estaba esperando. No había continuado la delantera por miedo a perdernos. Le felicito, mi querido amigo, le dijo. Después de una carrera así, nuestra víctima debe estar sin aliento. Es nuestro. Examiné los alrededores pensando en cómo proceder a la detención del fugitivo. Yo solo con el fin de recuperar mis papeles, ya que de lo contrario, la policía tendría un sinfín de preguntas desagradables. A continuación, regresé junto a mis compañeros. Bien, es muy fácil. Tú, Masol, situarte a la izquierda. Filibert, tú a la derecha. Desde allí puedes observar toda la línea posterior del bosque. No podrá escapar sin que lo veas, excepto por ese barranco que estaré vigilando yo. Si no sale, iré yo a buscarlo. Le obligaré a ir hacia uno de vosotros dos. Solo tenéis que esperar. Ah, se me olvidaba. En caso de alerta, un disparo. Masol y Delibet se dirigieron a sus respectivos puestos. En cuanto desaparecieron, entré en la arboleda con la mayor precaución para no ser visto ni oído. Era una maleza espesa, arreglada para la caza, y con sendas muy estrechas que solo permitían avanzar con el cuerpo encorvado. Uno de estos senderos daba a un claro en el que encontré pasos sobre la hierba mojada. Los seguí deslizándome con cuidado a través de los arbustos. Me llevaron a los pies de un montículo coronado por una choza medio demolida. Debo estar ahí, me dije. Es un escondite que me escogí. Me acerqué con cautela a la choza. Un ligero ruido me indicó que estaba allí, y efectivamente lo vi de espaldas a través de una abertura. En 2 movimientos me lancé sobre él. Intentó disparar en el revólver que llevaba en la mano, pero no le di tiempo. Lo tiré al suelo de tal manera que cayó con los dos brazos debajo del cuerpo, y le coloqué la rodilla sobre el pecho. Escucha, muchacho, le susurré al oído. Yo soy Arsène Lupin. Entrégame enseguida y de buena gana mi cartera y el bolso de la señora. Si lo haces, te quitaré a la policía de encima y te consideraré como uno de mis amigos. Una palabra, ¿sí o no? Sí, murmuró él. Muy bien. Tu golpe de esta mañana está magníficamente planeado. Nos entenderemos bien. Me levanté, se metió la mano en el bolsillo, sacó un cuchillo y trató de acatarme con él. Imbécil, exclamé.
Con una mano paré el ataque y con la otra le di un fuerte golpe en la carótida. Lo que se conoce como un gancho a la carótida. Cayó noqueado. Dentro de la cartera encontré mis papeles y mis billetes de banco. Cogí la suya por curiosidad. En un sobre dirigido a él leí su nombre, Pierre Onfray. Me estremecí. Pierre Onfray, el asesino de la Rue La Fontaine. Inútil. Pierre Onfray, el que había degollado a la señora del Bois y a sus 2 hijas. Me incliné sobre él. Sí, era el rostro que, en el compartimento del tren, había despertado en mí el recuerdo de unos rasgos que ya había visto antes. Pero el tiempo transcurría. Metí en un sobre 2 billetes de 100 francos y una nota con estas palabras. D'Arsène Lupin, en agradecimiento a sus buenos colegas, Honor Mansol y Gastón Delbert. Lo coloqué en un lugar a la vista, donde seguro lo encontrarían. Al lado, dejé el bolso de la señora Renaud. ¿No se lo podía devolver yo a aquella excelente amiga que me había socorrido? Debo confesar que le quité todo lo que tenía algún interés o valor, y no dejé más que un peine de Carey, un pintalabios Dorín y un monedero vacío. ¿Qué le vamos a hacer? Los negocios son los negocios. Y además, su marido ejercía un oficio tan deshonroso. Quedaba el hombre, que empezaba a recuperar el sentido. ¿Qué iba a hacer? Recaía en mí el salvarlo, el condenarlo. Le quité las armas y disparé una vez al aire. Los otros están a punto de llegar, pensé. Ya se les apañará. Que el destino siga su curso. Y me alejé a la carrera, por el camino del barranco. 20 minutos después llegué a mi coche a través de un camino transversal. Que había visto mientras corríamos persiguiendo aquel sujeto. A las 4 de la tarde envié un telegrama a mis amigos de Rouen para comunicarles que un incidente imprevisto me obligaba a aplazar la visita. Pero entre nosotros, teniendo en cuenta lo que mis amigos deben saber ahora, me temo que me veré obligado a posponerla indefinidamente. ¡Qué desilusión más cruel! A las 6 estaba en París, por Isla-Damme, en Gien y Port-Benau. Gracias a los periódicos de la noche, me enteré de que la policía había conseguido atrapar al fin a Pierre Onfray. No hay que despreciar las ventajas de una publicidad inteligente. Y al día siguiente, el Eco de France publicaba esta sensacional crónica. En el día de ayer, las inseminaciones de Gucci y después de varios incidentes, Arsène Lupin llevó a cabo la detención de Pierre Onfray, el asesino de la calle La Fontaine. Acababa de desvalijar en la línea de París a El Havre a la señora Renaud, esposa del subdirector del servicio penitenciario. Arsène Lupin retornó a la señora Renaud el bolso que contenía sus joyas, y dio una generosa recompensa a los 2 agentes que le ayudaron a realizar esta dramática detención. Y así se acaba el capítulo. Soy the best compañía. Me estoy hidratando. Si te gusta, me hidratas para que no me muera. Ay, qué capítulos más largos, de verdad. Llevo bebiendo agua, no sé cuántas veces me he bebido la botella. Me he bebido como 3 botellas diferentes. Y ahora otra botella más. Bueno, es que vamos a terminar el libro en 4 días. Son pocos capítulos y me gusta ir de capítulo en capítulo. Es más cómodo para todos. Espero que vosotros también os estéis hidratando. Hidrátate, Elías. Perfecto. Bueno. Sí, la verdad es que sí. Es que nunca se podría decir que somos agua. Que musiquitas van maravillosas, la verdad. Bueno, pues ya hemos terminado el capítulo. Hemos hablado aquí ya un poquito. Pero alegre siempre. Aquí, para terminar el capítulo, musiquita súper alegre. Pero estoy con el libro. Me está gustando mucho el libro, la verdad. Es muy interesante. Me gusta ese Lupin. Es maravilloso este hombre. Es terriblemente maravilloso.
Me hace mucha gracia como concepto. A ver, la verdad es que tiene su aquel el personaje ese. Ya sabéis, si me seguís en YouTube podréis ver los capítulos de las series cuando queráis. Porque aquí en Twitch se van en pocos días. En una semana creo, pero en poquitos días. No hay poco. No estoy muy seguro, la verdad, pero en pocos días. Podría mirarlo, pero me da pereza. Así que lo haré de más tarde. Bueno, ¿qué os parece si vamos dejando el directo por aquí? Las 12 es una buena hora para... Pero bueno, es una buena hora para dejar el directo. Así que... vamos a despedirnos por aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura de los capítulos de Arsène Lupin. Mañana quizá tengamos una serie nueva. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque uno de mis compañeros, Tekken, del Sweetie Loque, no va a estar en todo el verano, así que tenemos que suplir su... Da igual, le estoy despidiendo todavía. No te preocupes. Claro, es que le tienen que salir todos los anuncios que no han salido hasta ahora. Pues ok, vamos a hacer una nueva serie, Aero y yo, porque Rode, o X Tekken, la persona con la que estábamos haciendo el Sutiloque, no puede en todo el verano estar aquí con nosotros a las horas que hacemos el directo. Entonces, ya veréis mañana de qué trata la siguiente serie. Aaron Sub, de las 8 que regaló Coffee, Mami Coffee, no le tocó a Sweetie. Tuviste mala fortuna. A Elías le tocó 2 veces y a ti no te tocó ninguna. Así que perfecto. Bueno, venga. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana en el directo que toque. Ya lo veréis. Adiós.